Bien, veremos brevemente lo que trabajamos ayer. Habiéndose incorporado un nuevo editor, sabemos pues que al instalar Python viene consigo un editor en este caso, Tommy, no, IDLE, es el que viene por defecto, ¿no es cierto? Este de aquí, IDLE. Cuando instalamos Python se crea este editor, es como vamos, con un bloc de notas así, ¿no? Lo único que hace es permitirnos escribir el código. Bueno, y nos muestra la consola de Python, pues, ¿no? En lugar de utilizar el modo de sistema operativo, vamos, el modo comando, vamos directamente a encontrar la consola aquí. Y ya vimos que esta consola, esta parte que llamamos consola, la parte de la interfase con Python, lo voy a poner un poco más grande. Entonces no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Qué tonto. Un ratito, disculpen. No he compartido la pantalla todavía. Estaba aquí. Así pasa a veces. Le decía que para entrar a este editor de Python que viene consigo cuando se instala, es el IDLE. Aquí escribimos IDLE, IDLE, es el editor integrado de Python. Bueno, y se muestra pues acá, ¿no? El copyright, la versión que estamos utilizando. Bueno, en mi caso estoy utilizando la versión 3.9. No hay problema si tienen la 3.9, la 3.7, la 3.10. Diferencias sustanciales no va a encontrar si es que estamos en programación básica, ¿no? Quizás para programación avanzada, para otros usos que se le pueda dar, si las versiones hacen alguna repercusión. Pero básicamente en este caso, la versión 3, que es la que estamos trabajando, no va a permitir pues, desarrollar nuestros algoritmos. Y aquí decíamos que se podía crear, bueno, aquí utilizamos esta parte, esta consola como una calculadora, ¿no? Miren, yo les ponía así, ya saben ustedes que el asterisco es el signo de la multiplicación, ¿okay? Y también podemos utilizar el signo de la división, que sería el slash, por ejemplo ahí, y se puede dividir, ¿no? Como una calculadora. Sin necesidad de escribir ningún comando, este modo de consola de Python permite que lo utilices como una calculadora, ¿verdad? Bien. Si queremos escribir mensajes, respuestas, ¿por qué estoy incidiendo en esto? Porque es lo básico, pues no es como cuando tú quieres decirle cómo vas a encontrar la respuesta ante un mensaje del computador, cómo el computador te va a lanzar respuestas, mensajes. ¿Cuál es el comando? Necesitas saber cómo son esas respuestas y también cómo ingresa la información, mira, porque también queremos saber cómo ingresamos y cómo mostramos la información y cómo es el proceso, porque básicamente para ir entendiendo ya cómo es un algoritmo, que viene a ser un conjunto de pasos o interacciones que sigue un orden lógico que es finito, eh, que tiene coherencia y permite la resolución de un problema, en este caso a través de un computador. Y los algoritmos nosotros a la diario los utilizamos, ¿no? Cotidianamente, los algoritmos en sí, por defecto, como por decir el algoritmo para asistir a esta clase que ustedes han seguido, todos los procedimientos lógicos que han utilizado para entrar a la sala, ¿no? Manejo de la plataforma, saben cómo ingresar a luz con su usuario, cómo buscar el curso, cómo buscar el enlace, ¿no? ¿Verdad? Y más cosas así, porque tener preparado su equipo, tener preparado su acceso a Internet, todo eso son secuencias que se siguen para cumplir un objetivo. Entonces, igual, en el caso el algoritmo de computador que permite resolver problemas, como por ejemplo de fórmulas matemáticas, que sería lo más básico que vamos a hacer, resolver problemas de fórmulas matemáticas, y de ahí algo tan complicado como la inteligencia artificial o como, ¿no?, lo que se llama machine learning, entre otros, eh, va siempre a posibilitar de que el usuario tenga esa interacción donde necesita ingresarle una orden al computador, ingresarle un conjunto de valores y que esos valores sean procesados y luego obtener la respuesta. Entonces es entrada, proceso, salida. Como se cumple en todo estímulo, ¿no?
recibimos el estímulo que es la entrada, procesamos con el cerebro y damos una respuesta, bien sea a través de, en este caso, del lenguaje oral o algún lenguaje de señas o una escritura o una emoción, etcétera, ¿no? Igual, así funciona, ¿no? Entrada, proceso, salida. Entonces el algoritmo necesita llevar esas partes, ¿no? Cómo ingreso los datos, cómo se procesan y cómo los obtengo el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, lo más sencillo, ustedes quieren sumar dos números, cómo le ingreso al computador dos números cualquiera, cómo los suma y cómo obtengo el resultado, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, yo estoy sumando rápidamente, estoy ingresando cualquier número, pero ¿ves? Estoy ingresando a la computadora esos otros dos números, que quiero que me los sume, y al presionar Enter, el computador ya tiene el algoritmo desarrollado para eso y me muestra el resultado, miren. ¿Eh? Ok. Esto es usarlo en modo consola, pero nosotros vamos a trabajar a través de un editor de código y voy a primero a repasar con lo que era el que trae este de aquí, que trae el nativo, que trae Python. En este caso abrimos acá File, New File, significa archivo, nuevo archivo. Vean, y aquí ya se crea una ventana en blanco, aparece lista para escribir código, ¿no es cierto? Esto es un editor de texto. Es como entrar a un blog de notas, ¿no? Nada más, se permite escribir. Claro que aparte de escribirlo, cualquier cosa que tú quieras escribir también permite ejecutarlo. Mira, con la opción run, que es run módulo, ejecutar módulo o correr módulo, tú puedes desarrollar tu código. ¿Ok? Entonces ese es el que trae por defecto Python al instalarlo. ¿Por eso lo puedo utilizar también? Sí, lo puedes utilizar. Pero yo habíamos encontrado que vamos a trabajar con otro editor, que es el que nos sugieren ahí en la bibliografía que estamos compartiendo, que se llama el Tony, ¿no? Así le han llamado a este editor, que me parece bastante sencillo como para iniciarnos en esta parte, para no complicarnos tanto con la configuración del editor, ¿no? Con temas de, etcétera, que no vienen al caso porque estamos recién iniciando en esta parte de lo que es la programación. Entonces, había optado por utilizar ese editor llamado que ayer instalamos, que se llama Tony. Esto lo voy a cerrar y ya sabemos que al buscarlo, te vas a ir aquí al Google y lo vas a buscar como, bueno, yo pongo descargar y le escribimos Tony, así Thonn, y Enter, así si están, están viendo. Y aquí está, ¿no? Tony, Python IDE para iniciados. IDE, ¿qué significa? Entorno de desarrollo integrado. El IDE es digamos, es el conjunto de ventanas donde tú desarrollas e implementas tus algoritmos, donde codificas, donde creas tus interfaces, y así le llaman IDE, ¿no? Significa entorno de desarrollo integrado en inglés, Integrate Develop Environment, ¿no? Entorno de desarrollo integrado, que viene a ser, digamos, nuestro editor de código. Y ese, bueno, lo han ahí promocionado, tiene versión actualizada. Hay aquí es sencillo de instalarlo, no demanda tanto uso de memoria. Tengo entendido que tiene más o menos 15 megas. Lo descargamos aquí donde dice download versión, descargar versión para Windows. Está en esta parte de aquí, mira, aquí. Presionas y una vez que obtiene la descarga, por ejemplo, estaría por acá. Vamos a suponer que, bueno, es este de aquí. No, creo que lo descargué con el otro. Pero bien, se descarga. Empieza la descarga. Acá abajo está. Es la versión 3.313 y abajo lo ejecutamos, ¿no? Abrimos aquí el ejecutable que nos sabe. Bien, por ejemplo, este archivo que he descargado, que tiene extensión exe, es un ejecutable. Este es un programa que ya ha sido compilado. Ya que este programita de acá funciona independientemente si esté o no esté el lenguaje de programación con el que fue creado. Posiblemente esto ha sido creado con Java, es más probable que haya sido creado con Java, me parece que ha sido creado con Java. Y ven, ya no necesitas tener Java en este momento corriendo. Ese es un lenguaje de programación compilado, no es interpretado. Pero bueno, eso ya habíamos conversado, entonces luego lo ejecutamos acá. Miren, ya se convirtió en una aplicación. Bueno, acá decimos que sí, porque va a hacer algunos cambios. Seguro que esa pantalla la están viendo ahí.
y empieza pues, ¿no? La instalación. Bienvenido a usar, para usar Tony, etcétera, ¿no? Miren, aparte de eso, en este editor permite que algunas palabras, como por ejemplo, como ven aquí, Y, X, se pongan en un color distinto porque hace que el usuario entienda que son palabras clave. Eso tienen los editores, ¿no? El color de las palabras, entonces hace una diferenciación entre variables, le da un color a lo que son las palabras del sistema reservadas del lenguaje y a texto común. Entonces, por eso que ven aquí ustedes diferentes colores, miren, ¿no? Cosa que el IDLE no hace eso, pues. Y aceptas y todo esto y bueno, empieza la grabación, ¿no? Empieza siguiente y empieza a grabar ahí. Bueno, no lo voy a grabar porque ya lo tengo. Next y hasta que finaliza, ¿correcto? Y entonces yo lo busco acá, lo busco aquí en esta parte del... Pongo Tony, bueno, ahí ya lo reconocer, aquí está Tony Application, aplicación Tony. Lo abro, le presiono clic aquí. No me pregunten por qué le han puesto Tony, de repente el desarrollador se llama así. Pero vean que ya aparece algo más intuitivo, ¿no? Más amigable que el IDLE. Entonces, en este caso, ustedes están viendo en esta parte de arriba, esto lo hicimos ayer como práctica, va a aparecer aquí el código fuente que estamos escribiendo y la salida de este código. Entonces, de aquí van a ir abajo en el shell, que se llama, en este caso, la interfase, el resultado es de la consola de Python, viene integrada aquí. Bueno, aquí trae consigo la versión 3.79. No se preocupen, repito, pueden haber más versiones, varias versiones en Python, sí, no hay problema con eso. Eh, Mira, aquí ya está listo para probarlo, aquí había un botoncito que decía Run, que era para ejecutar directo, hay una barra acá de tareas, perdón, aquí una barra de estos iconos, y aparece ya el resultado en la consola. Es lo bueno que podemos ir alternando acá, y más, podemos crear otro archivo que aparezca junto al lado de decirle acá nuevo aquí, new, y podemos crear un segundo y escribir otro código. Entonces, este editor es el que vamos a estandarizar para trabajar nuestras pruebas de algoritmos que vamos a ir haciendo ya a partir de otra semana. Entramos a lo que es ir codificando algoritmos, porque para explicar más de Python no vamos a entrar en cosas más profundas, ¿no? Necesitamos solamente entender qué es una variable, qué es una constante, cómo se ingresa un dato, en este caso, al algoritmo, cómo se procesa y cómo se muestra el resultado. No vamos a ir más allá de eso. ¿Estamos? Así que si alguien ha tenido algún problema en instalarlo, me lo comunica por favor para poder avanzar. A ver. ¿Lo han logrado instalar? El Tommy ya lo instalé yo ayer, docente. Ya, muy bien. ¿Alguien que haya tenido algún problema? Esto es lo que ya he compartido con ustedes. Aquí hay mucha teoría del centro, esto lo vimos. Aquí está incluso ya en la bibliografía viene aquí hablan del Tony, que es tanta cosa. Es un editor. ¿Listo? ¿Qué es un editor? Es un programa que nos va a permitir crear ficheros de código, en este caso con extensión .py. La extensión PY es de Python para que el sistema operativo lo reconozca, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando hace un archivo en Excel, le pone extensión XL, SX. Cuando hace un archivo de Word, le pone extensión DOCX. Cuando hace un archivo de PowerPoint le pone extensión PPTX, cuando hace un PDF le pone PDF, etcétera, ¿no? Cuando hace un archivo de imagen le pone BMP. Ya los archivos, miren, en fin, el computador, nuestro sistema, para verlo así, entenderlo abstractamente, toda la información la graba en bloques, la organiza en bloques, lo organiza en bloques que se los llama archivos. Y todo lo que ustedes manejan en el computador está vinculado a un archivo, es decir, a un conjunto de información organizada, relevante, que tiene una función particular. Todos son archivos. Todo lo que usted va a almacenar, usar en el equipo, está convertido en un archivo, está guardado como un archivo. No hay nada que no sea un archivo. Por ejemplo, un controlador viene un archivo, una aplicación es un archivo, un documento de los que hace Office, una carta es un archivo.
un registro que hagas una tabla, lo grabas y se convierte en un archivo. Toda la información, repito, está guardada en bloques que se llaman archivos, que se le conoce como files o como ficheros, también le llaman como un sinónimo. Por ejemplo, este PDF que estoy viendo en la pantalla es un archivo que se llama aprendepython.pdf. Miren, ahí es el nombre de este contenido, de toda esta información, y esto está grabado en una sección del disco específicamente. Hay una especie de índice que reconoce a dónde colocó ese archivo, por eso que yo lo puedo ubicar. Sí, entonces, ya todo lo que usted maneja viene o está guardado como un fichero. Por eso que ve usted que hay miles de tipos de archivos. Y es más, cuando se instala un programa ya complejo, una aplicación, instala un conjunto de ficheros que van a trabajar con esa aplicación. Entonces, nosotros cuando vamos a crear un algoritmo en Python tenemos que crearlo como un archivo también y guardarlo como un archivo. Por eso que acá ustedes vieron que ayer yo le puse hola mundo y tuve que grabarlo con extensión PY, que es la extensión de Python. Pero cuando creo uno nuevo no le da nombre, lo pone un title, significa sin nombre. Entonces, esa es otra que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? El comportamiento de la información, de cómo se maneja la información en un sistema, en un equipo de cómputo. Bueno, aquí hay otra herramienta interesante que se llama el depurador, que nos va a permitir analizar paso a paso el comportamiento de cada línea. En el sentido que en un momento determinado quiero analizar una variable o quiero encontrar un posible error, viene el depurador, que nos va a permitir encontrar fallos o bugs, que se le llama en programación, y poder solucionarlos, ¿no? Uno le pone ahí una especie de, por ejemplo, aquí creo que el Tony lo permite hacer, se le pone por acá unos a veces puntitos rojos, indica de que antes de avanzar, por ejemplo aquí, al ejecutarlo, pero claro, ejecuto el de acá, este es el depurador, aquí, ven, hace un corte ahí y lo paraliza porque va a ejecutar en este punto, se interrumpe antes de salir toda la información. Continúa acá. Listo. Esa es una de las características que incorpora. Bueno, hay los otros CIDES que tienen más cosas, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más estaba en lo que hemos analizado? Bueno, esto lo vimos, ahí está también en la bibliografía que he compartido la instalación. Algo más explícito para que lo hagan en forma asincrónica, analicen esta información que he compartido. Alguna cronología de las versiones de Python, miren, desde el año 94 fue lanzada la primera versión y las fechas específicas, ¿no? Bueno, esto es como algo así como cultura general. Miren, la versión 1 se lanza el 94 y la 2 se lanza el 2000. 6 años después aparece la versión 2 y la versión 3 aparece el 2008, o sea, 8 años después aparece la versión 3. Hasta ahora llevamos 12 años, 13 años, o 14 años, perdón, ya casi sin cambiar de versión. Muy probable que ya este otro año aparezca la versión 4 de Python, no sabemos qué va a incorporar. Pues. Recuerden que Python es un conjunto de librerías, módulos que se han integrado al proyecto. Y está ordenado de tal forma que hay muchas personas, muchos informáticos que contribuyen a darle mantenimiento y soporte al desarrollo del proyecto Python. Bueno, esto también ya expliqué esta parte, el intérprete o la consola, ya lo hemos analizado, diferencia que aquí aparece 3.7, a nosotros aparece 3.9 o 3.10, ¿no? Aquí se han hecho algunas pruebas, como por ejemplo print hello world, ya lo vimos también, que consistía vean que esta palabra print en Python tiene un sentido. Python la reconoce. Pero ¿qué pasaría si no le pongo, por ejemplo, la T a esto? Miren. Le borro, en lugar de ponerle print, solamente le pongo print sin T. A ver, vamos, miren cómo le cambió el color. Le ha cambiado el color. Y entonces al ejecutarlo, se van a dar cuenta que va a marcar un error justo en esta línea que me dice, en la línea 8, ¿no? Aquí está, en la línea 8. Me está diciendo por qué, pero dices tú, ¿pero a qué se debe el error? Por acá te dice, mira. Y lo puedes ir aquí a ver. Y te lo marca.
Dice, nombre print no está definido. No se ha definido este nombre. Entonces dices, ¿pero por qué? Esta palabra, entonces, ¿qué? No es una variable, no es una función tampoco implementada por el usuario. Ah, le falta la T, le agrego la T y ya cambió de color. Entonces ahora Python ya lo reconoce como una palabra clave del lenguaje. Vuelvo a ejecutar y ya no me sale el error. ¿Ves? Entonces, por esa razón que hay algunas palabras claves que traen los lenguajes, que son ese conjunto de instrucciones que nos van a permitir, así como le decía, como los playbook, esos rompecabezas en 3D que nos compraron cuando estaban los niños, seguro, bueno, los niños, porque también hay gente adulta que los usa, y tú permites hacer una serie de proyectos, construcciones, módulos, prototipos, y lo vas armando, y vas formando ahí eh, algunas por diversión, por hobby, ¿no? Igual, ¿no? Con esos cuantos formas de los play, tú puedes formar tu proyecto, formar ¿no? En este caso, tu estructura, tu diseño. Bien. Así, entonces el lenguaje nos da una serie de palabras que vamos a utilizarlas adecuadamente con una sintaxis, es decir, saber esas reglas de uso para que tengan, pues en este caso, un uso adecuado y tenga respuesta, pues, ¿no? A ver, ¿qué más está por acá? Probando el editor, creo que esto lo hemos hecho también, ya lo hemos probado el editor. ¿Sí? Y bueno, aquí están algunas imágenes, ¿no? Es lo que estaríamos viendo en grande. No se olviden que el disque que es antiguo representa un icono para grabar. Esta es una carpetita que indica abrir y este icono con una hojita en blanco es para crear un nuevo archivo, un nuevo fichero. Ya nuevo, abrir, guardar. Este de acá es para ejecutar o correr el programa, para probarlo, ¿no? Y por acá tenemos los depuradores. ¿Ya? Hacer un alto al depurador. Antes de ejecutar un código tiene que ser guardado. No se puede ejecutar sin haberlo grabado previamente. Por ejemplo, vamos a poner, no sé cómo podría cambiar el tamaño de la letra aquí. A ver un ratito para ver si podemos, para que se pueda ver un poco más grande. A ver, editor, acá está. Acá temas y letras, aquí está, mira. Editor fonts. Vamos a ponerle a ver 15. Creo que ahí está mejor. A ver. Ahí creo que se debe mejorar. Por ejemplo, si yo escribo print, y entre comillas, tengo que venir, ahí bienvenido. Bienvenido a Modern System, por decir, Modern System. Cierro paréntesis. Miren, esa es la forma adecuada para que yo al ejecutarlo, el sistema me muestre un mensaje acá abajo en la consola, en el shell. ¿No es cierto? Entonces, en tal caso, pero si lo ejecuto acá, voy directamente donde está el botoncito verde o en run, que también dice run, correr actual current significa actual script. Script le llaman a este código de acá, eso se llaman scripts también. Así es el nombre que se le puede conocer al código fuente, script. Aquí dice correr actual script, o también presionar la tecla F5. Sí, bien, pero si yo lo ejecuto, bien sea de aquí o acá, cualquiera de los dos, me va a llevar a que lo guarde, pues no lo puede ejecutar mientras no lo guarde, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí, a ver, otro mensaje así. Le estoy poniendo eso, ¿no? Le puedo poner .py, si es que es opcional, porque por defecto el editor le da extensión py. Miren, no le voy a poner, solamente le voy a poner otro mensaje como nombre del archivo, guardado, y ya lo corrió acá abajo, miren, ¿ves? Bienvenido a Modern System, ¿no? Ya mostró un mensaje de salida. Bien, entonces, eso significa que, miren, si hubiera puesto acá algo así, claro, no le faltó paréntesis ahí, pero mira, está marcándome, el editor me está diciendo que hay un error por ahí. De todas maneras, aún así yo lo voy a seguir ejecutando. Mira, no he cerrado paréntesis y ya salió, ya marcó el error abajo, ¿ves? En la línea 2. Lo que pasa es que no he cerrado esta instrucción de acá, no la he cerrado, por lo tanto el editor tiene una especie de analizador en tiempo real
y a medida que tú vas escribiendo, te va analizando el código para evitar un poco los errores finales. Por eso, por ejemplo, es un error de una omisión, le faltó cerrar el paréntesis ahí. Sí, pero ya fíjate que te das cuenta que ya lo está marcando con un plomo oscuro o algo así, entonces te da una idea de que está pasando algo, ¿no? Entonces, ahora, tienes que observas bien, más cierras acá, ya no sale nada, pues, ¿no? Ya nos desapareció eso. Ahora, ¿qué pasaría si no le cierras comillas? Mira, también marca otro color. Pero, ¿qué pasó? Ejecutas, bueno, no haces caso y ejecutas, te marcó el error acá, ¿ves? Listo, cierras comillas, ahora sí ya no pasa nada, ¿no? Y es más, si por ejemplo, no le pones print, no le pones la T, mira, y ya no la palabra le cambió, pero no te marca ningún error específicamente, pero tú dices, esta palabra printing es, pero lo ejecuta de todas maneras, te lanza el error abajo, ¿no? Todos esos detalles necesito primero que los conozcan bien, porque es la parte fácil, la parte sencilla es esto. Quizás lo complicado va a venir cuando tengamos que implementar o analizar un problema y convertirlo en un programa de computadora, convertirlo en un algoritmo y de ahí implementarlo a través de Python. Entonces, lo que estoy explicando acá es cómo funciona la aplicación, cómo vamos a guardar, a ejecutar, cosas sencillas como mensajes. Yo creo que no nos va a complicar la vida. Claro que no se puede hacer mucho con este profesor, pero ¿para qué sirve eso? Claro, eso no sirve, para nosotros quizás no sirve en nada, pero sí tenemos que entender la lógica del manejo del programa. ¿Ya? Quizás es irrelevante escribir un mensaje en pantalla, pero ya te está indicando que estás teniendo ya un control en este caso, del lenguaje Python. ¿Qué más está ahí colocado como? Bueno, el depurador no lo voy a Es decir, profesor, pero que usted habló ayer de lo que de variables. A ver, ¿qué pasaría si nosotros vamos a implementar acá? Por ejemplo, vamos a dejarle ahí y le vamos a poner la palabra mensaje. Mensaje y le vamos a decir qué mensaje, pero si lo pones así solo y lo corres ahí, mira, vas a mensaje solito, dices mensaje, pero ¿qué mensaje? Ejecutas, por ejemplo, y te lanza un error, mira, en la línea 3 te dice, cuidado, acá hay un error aquí, desconocida, no está Yo definido. estoy siguiendo sus pasos igual que usted. Bueno, de nuevo he empezado desde Bienvenido a Moda, pero no Ya. me salen las cositas rojas como usted. Esa de En la aquí, parte de abajo. acá abajo. Ajá. No, que estos son errores, pues. Ya, yo estoy haciendo lo mismo y ni siquiera me aparece en error nada. No sale un mensaje, nada acá. No, solamente hasta el momento me sale bienvenido al Mother y es el ejemplo que usted puso de que no le pongo paréntesis y Ya lo supone que en la grabaste, parte de abajo me tiene que salir el error, lo ¿verdad? guardaste. No me salía. En la parte de arriba, bienvenido al Mother, sí, No, aquí yo lo donde guardé. está, aquí arriba donde está ese botón, este disque que aparece acá. Mira, aquí hay que grabarlo, pues. Ah, ya, a ver. Hay que guardar los files, grabar el archivo, si no, no ejecuta. Y de ahí el botón verde, ejecutar. Ah, ya me salió. Y ya. Mensaje, le vamos a decir, dame un mensaje, por ejemplo. Este, soy estudiante, por ejemplo, aquí soy estudiante de informática. Soy estudiante de informática. Bueno, ahí no debe ir soy estudiante de informática. Miren, en este caso, ahora cuando lo ejecute, ¿por qué no va a salir error ya en mensaje? Porque ya está definida esta palabra como una variable. Es decir, va a contener información, va a contener un dato. O sea, a esta palabra mensaje le estoy asignando toda esta cadena de caracteres, que significa soy estudiante de informática. Lo estoy grabando este mensaje aquí en dentro. Todo este texto lo estoy grabando en esta variable. Ahora, si quisiera mostrarlo aquí en la consola abajo, y vamos a limpiar Clear Check, es para limpiar la parte de abajo. Miren aquí en Edit, Clear Shell, limpiar consola. Ahí, ¿ok?
para que quede limpio. A ver, si ejecuto acá, como te digo, mira, no pasa nada, solamente aparece el mensaje arriba, pero no aparece el segundo mensaje. ¿Cómo hago para que se muestre el segundo mensaje? Lo que voy a hacer es meterlo con un print, ahí, print, y ya no voy a ponerlo entre comillas, sino así simplemente mensaje. Cierro paréntesis, aunque aquí le faltó la A. Y mira, ahora al ejecutarlo, debe aparecer abajo ya el soy un estudiante de informática. ¿Ve? Ya apareció el texto acompañando a bienvenido a Modern System y también aparece soy informante de informática porque ya metí esta variable y la he colocado aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más habría por aquí? Bueno, algo más sobre Python. Aquí hay más información de Python. Eso yo no voy a explicar más porque es entrar en profundización, pero sí pueden visitar estas versiones para Windows, para Macintosh, para Linux. Eh, Anaconda viene a ser un proyecto de edición de código en Python complejo, tiene muchas alternativas para desarrollar en bajo Python. Entonces, trae una cantidad de paquetes enorme de ya preinstalados de este lenguaje. En un momento seguro que si se especializan en Python lo van a utilizar para desarrollar cosas mayores. Se llama Anaconda. Es un conjunto de herramientas orientadas en principio a la ciencia de datos. Y se pueden utilizar para desarrollo general en Python, ¿no? Junto con otras librerías adicionales. Bueno, se puede instalar gratuito también, es gratuito, se instala, no necesita de hacer ningún pago, es software libre. Gestión de paquetes implica pues instalar librerías complementarias, módulos complementarios. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando lo básico en Python, no necesito instalar ninguna librería, o sea, no tengo que jalar ningún otro archivo que vaya junto con mi, en este caso con mi código fuente que estoy haciendo, porque solamente estoy imprimiendo mensajes. Pero va a haber un momento que necesitamos integrar otras librerías, otros módulos a nuestro proyecto fuente. Bueno, y esta sería la forma de... En algún momento vamos a instalar paquetes, por ejemplo, como Pandas, que es también para análisis de datos, para, por ejemplo, para analizar hojas de cálculo, para interactuar con, ¿no? Algo así como estaba indicando hojas, análisis de datos específicos. Otros entornos, bueno, tenemos aquí. Aquí han puesto mucha información bastante significativa. No, eso no vamos a ir, vamos a avanzar, avanzar. Vean que hay otros CIDES, otros entornos de desarrollo para desarrollar código en Python. Hay otros, además del que estamos viendo. El que estamos viendo es uno básico. Pero como les vuelvo a indicar, ve acá lo ponen a Tony. No nos interesa que esté muy complicado, solo es un tema para probar nuestro código básico. Vamos a hacer Jupyter. Notebook es una aplicación open source también que permite crear y compartir documentos que contienen código, ecuaciones, visualizaciones, texto, etc., ¿no? También es otro proyecto de desarrollo, sobre todo con Machine Learning, con análisis de datos. Se integra con Python, así que son otras alternativas para desarrollar bajo el lenguaje ¿no? Bueno, RecPy, ¿qué más por acá? Bien. O sea, aquí lo que ha hecho el autor aquí es analizar una serie de extensiones que tenga Python para usarlo ya a profundidad. A eso se refiere en el capítulo 2, entorno de desarrollo, por eso se le llama entorno de desarrollo. Ahora sí, viene el capítulo 3 que serían tipo de datos, ¿no? Ya entran de lleno al lenguaje. ¿Qué son los datos? Entonces vamos a hacer un análisis también profundo. Miren. Vamos a analizar específicamente porque ya es parte de nuestro curso, analizar los datos, entender lo que es un dato, qué es una información, qué es una variable. Tipo de datos.
Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar la otra clase, vamos a analizar a partir del capítulo 3. Creo que el capítulo 2 queda cerrado ya, no vamos a entrar solamente vamos a trabajar con este editor, con el Tony, que ya lo hemos instalado, no vamos a hacer otra cosa más, no vamos a utilizar otro. Ya queda de manera autodidacta que usted profundice y si desea instale otras alternativas para desarrollar código en Python, pero por el momento, en general, para toda la sala, para todo el grupo, utilizaremos este editor de texto, que basta y sobra para lo que vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a trabajar. Y en el capítulo 3 vamos a entender lo que son tipos de datos, vamos a empezar ya a programar cosas algo ya más serias, digamos así. Entender, analizar un algoritmo y codificarlo y llevarlo al código Python, ¿no? Entonces, por el momento, ¿qué viene a ser un dato, no? Dice, los programas están formados por código y datos. Código y datos, mira, código que son las instrucciones del lenguaje y datos que es la información que nosotros ingresamos o que nosotros obtenemos de ese código. ¿Ya? Pero a nivel interno, vamos a dar un poquito más de pantalla esto. Pero a nivel interno de la memoria de este caso del ordenador, no son más que una secuencia de bits. Ya sabemos que todo es una letra, la letra U que estoy viendo por ahí está guardada como una secuencia de bits, de ceros y unos, o lenguaje binario para nosotros, ¿no? Pulso de corriente que se almacena en dispositivos electrónicos en memoria, digamos, es el computador como se entendería, ¿no? Es más, el computador ni siquiera entiende eso. El computador no entiende nada. El computador lo que hace simplemente es mover las cosas, colocarlas, compararlas, pero no tiene iniciativa propia. Cuidado con eso. Ya debemos esto quede claro que las computadoras no son máquinas inteligentes. No actúan por sí solas. Ya, la interpretación de estos bits va a depender del lenguaje de programación que estamos utilizando en este caso, que almacena la memoria no solo por puros datos, sino distintos metadatos, distintos tipos de datos. Vemos que si hablamos de datos, hablamos de, por ejemplo, un número, un sueldo de un trabajador, es un dato numérico, nada más, ¿no? Porque ahí tú en esa variable tú podrías colocar el sueldo de alguien, por ejemplo, 1500. El nombre y el apellido de un trabajador serían otro tipo de datos, porque ibas a entrar solamente caracteres, sea letras, o símbolos. Es otro tipo de datos que se llaman alfanuméricos o cadena de caracteres. Y si quieres almacenar fecha, por ejemplo, la fecha de nacimiento de un trabajador, es otro tipo de datos, tipo fecha. Y va a tener una secuencia ordenada porque las fechas tienen un formato, ¿no? Cómo están constituidas por 3 bloques, donde indica el día, mes y el año, o según el formato americano, mes, día, año, o también puede ponerse año, mes y día, etcétera, ¿no? Y la separación que tienen. O sea, las fechas son datos también, o subtipo de datos en realidad una fecha es un número, porque las fechas se cuentan a partir de 1900. El sistema las cuenta a partir de ahí. Pero en realidad son números que te va a medir la cantidad de segundos que han transcurrido de ese punto de partida para los ordenadores. Pero nosotros lo vemos con formato fecha. Pero en realidad sería un subtipo de datos, ¿no? Bien. Entonces, el tipo de dato es cómo nosotros vamos a verlo, vamos a diferenciarlo. Ahora, los datos lógicos también son otro tipo. Un identificador es único para distinguirlo de otros objetos. Un valor es consistente con su tipo. A ver, veamos acá. A continuación vamos a mostrar los diferentes tipos de datos que podemos encontrar en Python, sin incluir aquellos que proveen paquetes externos. Básicamente los priogenios, los naturales que trae Python, no los que pueden incorporarse con paquetes que se agregan, ¿no? Vean. Bueno, acá si quieren hacer un clic y van a encontrar ustedes aquí en Wikipedia información adicional de tipo de datos. Ok. Miren aquí en esta infografía, objeto en Python, tipo, identificador y valor. Todo esto haría un objeto de almacenamiento, que sería una variable o una constante. Y esto va a ir a uno de estos chips que ven en la memoria aquí. Ahí en un lugarcito se colocaría. No es como la memoria, veanla como una hoja, vamos a poner como una hoja cuadriculada.
vamos a hacer una abstracción así, una analogía, no es como una hoja cuadriculada, ¿ya? Eso que tenemos en el colegio para los exámenes de matemáticas, sí. Cada cuadrito representa un bit. Imagínense ustedes en una hoja cuadriculada, sería una página, ¿cuántos bits podrían meter ahí? Y si lo dividen por 8 sería la cantidad de bytes que podrían almacenar ahí. Y en una parte de esa hoja, en un bloque específico, va a estar ubicado un valor, pero en formato binario. O sea que ustedes utilizarían, por ejemplo, 16 cuadritos para guardar un valor numérico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a cómo pinten esos cuadritos, en los 16 primeros, por ejemplo, de ahí vendría el 17 al 32, de ahí vendría del 33 al 48, etc. Cada 16 van a permitir grabar un valor. Pero esos 16 tienen que solamente codificarse en lenguaje binario. Es decir, si yo quisiera grabar el número 5, tendría que guardarlo en formato binario. O si quisiera grabar el 4, también en binario. O sea, no puedo grabarlo como 4. O sea, entiendan que el computador no lo va a entender así. Solamente marcar o no marcar un cuadrito es un bit 0 o un bit 1. 0 o 1. 0 o 1. Entonces, para guardar un objeto en Python, que es, vamos a decir así, como una variable o como una constante, necesitamos tres cosas: el tipo de dato que almacenar, qué información va a almacenar, si es numérica, alfanumérica, tipo fecha, tipo lógica u otro tipo. Pero las dos básicas son numéricas, que son solo números, y alfanuméricas, que es combinación de números con letras. Por ejemplo, las numéricas, por ejemplo, un sueldo, una calificación, una talla, un peso, esa sería una numérica. Y una alfanumérica, por ejemplo, tu domicilio, tu nombre, tu apellido, tu lugar de nacimiento, esas serían variables o objetos que van a guardar valores alfanuméricos porque combinan números con letras, pero carecen de un valor específico, en este caso cuando quiera aplicar una operación ahí, ¿no? El identificador vendría a ser el nombre que le das, el nombre cómo quieres obtenerlo en la memoria, cómo quieres llamarlo de la memoria. Entonces, porque tú no vas a buscarlo como bits aquí, no lo buscarías como bits, lo vas a buscar con un identificador que le das, por ejemplo, mensaje. Y el valor, ¿qué va a contener? ¿Qué es lo que contiene? Entonces, miren, el identificador, que va a ser el nombre, en este caso el objeto, el valor, lo que está entrando y lo que puede entrar ahí. El identificador sería como el depósito, ¿ya? Como el depósito. El valor, la sustancia que va a entrar en ese depósito y el tipo, qué sustancia entra ahí. Así, ¿ya? Es una variable que puede cambiarse más adelante, o también podría ser una constante en el caso que se defina, ya no se pueda cambiar más, como por ejemplo si yo quiero una constante pi, lo defino como constante y ya no puedo variar eso, ¿no? En cambio las variables sí pueden, a lo largo de la ejecución del programa, pueden ir cambiando de valor. Entonces, técnicamente sería eso un objeto. ¿Y qué es un objeto? Que puede ser una variable o una constante. Y una variable viene a ser un objeto donde vamos a guardar información de nuestros datos que vamos a utilizar con nuestro código, nuestro algoritmo. ¿Y cómo está compuesto un objeto? Está compuesto por el tipo de dato, el identificador de ese dato y el valor que va a contener ese identificador. Entonces, cuando yo estaba definiendo acá en Tony, miren, aquí en Tony, por ejemplo, mensaje es el identificador. El identificador. ¿Cuál sería el valor de ese identificador? Todo esto de acá. Soy estudiante de informática. ¿Y cuál es el tipo del identificador? Ah, es alfanumérico porque mira, va entre comillas. Es una cadena de caracteres. Entonces ese mensaje es una variable de tipo alfanumérica, o también le llaman string o cadena de caracteres, pero normalmente alfanumérica. Tiene como identificador la palabra mensaje y su contenido es soy estudiante de informática. Si yo quisiera crear una variable acá, por ejemplo, sueldo neto, igual le pongo aquí, por ejemplo, esta cantidad,
Aquí tenemos otro tipo de dato. El identificador sería sueldo neto. El tipo numérico, miren que no, es diferente a que lo ponga así. Si está entre comillas, ya no es numérico, aunque lleve el número, profe, pero no, pero es que ya si lo pones entre comillas, automáticamente Python lo reconoce esto como un alfanumérico. Entonces, si no le pones comillas, fíjate incluso que el color cambia y le especifica el tipo de dato, pone inclusive otro color, a comparación como las alfanuméricas las pone verde y los numéricos las ponen en este color, no sé, que creo que es medio marrón, ¿no? No veo bien yo esos colores. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando definimos una variable necesitamos tres argumentos: tipo, identificador y valor. Es un objeto en Python. Bueno, aquí hay más tipos de datos, los que mencioné solamente eran unos. Aquí hay otros tipos, por ejemplo el booleano, que es verdadero o falso nada más, tipo lógico, el entero, solamente almacena datos enteros, sin decimales, el flotante, que ya viene a trabajar con decimales, el complejo, también maneja datos complejos, el cadena de caracteres o string, que le pones tstr, se llama, que sería esto así, que va entre comillas, bueno, los tupla, las listas, el conjunto, más, ¿no? Entonces ya lo de acá es para, dijimos, para profundizarse, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con datos enteros, con cadenas y quizás con booleanos. Y aquí ya viene variable, ¿no? La variable. ¿Qué son las variables? Vamos a cerrar eso, no sé por qué está abierto aquí. ¿Qué es una variable? Las variables son fundamentales ya que permiten definir nombres para los valores que tenemos en memoria y que vamos a usar en nuestro programa. Entonces las variables son objetos que nos van a agilizar el proceso de ubicación y manipulación de los datos con nuestro código. Entonces, como verán ustedes, una variable consiste de su identificador, su tipo de valor y el valor en sí. Y aquí hay algunas reglas para nombrar variables. Para asignarle un valor a una variable se usa el signo igual. En otros lenguajes lo hacen de otra manera. Pero en la mayoría de lenguajes que conozco, siempre se le asignan los valores a las variables a través del signo igual. Y es más, en otros lenguajes como Java, como C, antes de usar las variables hay que definirlas, es decir, hay que crearlas. Aquí en Python ya no necesitas definirlas, pero en otros lenguajes que son más estrictos, como el lenguaje C o como el lenguaje que le digo el Java, necesitas definir la variable, es decir, primero crearla, hacerla que nazca, es decir, declararla, que se llama esto, con su tipo de dato, el nombre, y si es posible darle un valor inicial. Entonces aquí en Python el tipado no es dinámico. En el caso de los otros es estático, ya no puedes cambiar, modificar, ¿no? Aquí sí tú puedes cambiar una variable que en un momento se comporta como numérica y después la puedes cambiar a cadena, ¿sí, no? Es el caso. Miren, por decir aquí, si en este caso sueldo neto, lo primero lo pongo aquí como, y acá este mismo sueldo neto, lo vamos a ponerle entre comillas ahora sí, para que vean la diferencia. Aunque en este momento la diferencia no va a ser ninguna, pero al ejecutarlo, miren, no pasa nada porque en este caso primero se define sueldo neto como numérico, aquí, le asignamos el número 25.632 y luego sueldo neto lo defino como cadena. Pero por ejemplo, si yo quisiera, vamos a suponer hacer esto, mira, antes de avanzar aquí. Vamos a suponer que quisiera con el sueldo neto que lo multiplique por el 25% para una bonificación. Entonces yo pongo aquí sueldo neto, multiplícalo por 0.25. Bien. Miren qué va a pasar aquí.
¿Y qué va a pasar acá? Bueno, ejecutémoslo ahí primero. Ejecutamos aquí, ¿ah? Debería sacar el 25% de esta cantidad. Y miren qué ha pasado. Sueldo neto. No, que acá saben por qué salió el error. Miren, porque acá hay una N mayúscula. Fíjense que Python distingue ¿no? La sensibilidad de las mayúsculas y minúsculas. Ahí le falta una N. Era N mayúscula. Hasta eso es estricto, ¿ah? Ven, acá me sacó el código, el valor del 25% de esta cantidad, me lo mostró como 6.408. Pero vamos a hacerlo acá, este mismo, vamos a querer sacar sueldo neto, pero con la segunda, que está entre comillas. Vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a reflexionar sobre esto, a ver. Aquí en este caso lo muestra normal, sale su 25% porque multiplico esta cantidad por 0.25, estoy sacando el 25% de ese número, ¿no? Pero ahora quiero hacerlo pero a este mismo valor, 25.132, pero lo he puesto entre comillas y lo quiero multiplicar por 0.25. Vamos a ver qué sucede. Acá. De hecho, va a lanzar un error, ¿no? Y ahí está, ¿ves? El primero sí lo revolvió, pero el segundo, ¿qué sucede? Dice, tipo de error, acá abajo hay que leerlo, ¿ah? Tipo de error. No se puede acá, can no significa no se puede, ¿no? Can es poder, algo así, ¿no? Yo, bueno, ya me familiaricé, pero dice, no se puede multiplicar secuencia por un no entero en un tipo float. Es decir, un tipo no entero. O sea, ¿quién es el no entero? El no entero es esto. Porque aquí está definiéndolo como alfanumérico. Entonces, esto ya no es un número. Basta que lo pongas entre comillas, ya lo convirtió en una cadena alfanumérica. Y esas son cosas, van a ser claves para ir entendiendo nuestros programas. ¿Ok? Algunas reglas para nombrar las variables. Reglas que deben cumplirse. Con el caso que me salió el error, ¿no? Porque no le había colocado una N mayúscula a sueldo neto. Existen una serie de reglas para los nombres de las variables. Hay que tener en cuenta, esto es clave. Solo pueden contener los siguientes caracteres. Cuando identifico un objeto en Python, el identificador debe ceñirse a esta regla. Letras minúsculas, letras mayúsculas, se pueden combinar también minúsculas con mayúsculas y guiones bajos, nada más. No puedo usar el asterisco, no puedo usar el slash, no puedo usar el paréntesis, no puedo usar el igual, no puedo usar otro símbolo, solamente letras mayúsculas, letras minúsculas o el guión bajo. No puedo tampoco utilizar espacios en blanco. Otro segundo requisito, deben empezar con una letra o con un guión bajo, no pueden empezar con un número, o un dígito, perdón. Yo puedo combinar un texto con números, sí, pero todos pegados o de repente separados por un guión abajo. Pero el nombre de las variables no pueden empezar por un número. Esto vamos a hacerlo con una práctica en otra clase, analizando bien ejemplos con ejemplos, y nos van a salir algunos casos de errores y ahí vamos a hacer una práctica de por qué sale ese error, ¿no? No pueden empezar, deben empezar con una letra, bien sea mayúscula o minúscula, o con un guión abajo. Nunca con un dígito, o sea, nunca deben empezar con un dígito numérico, nunca. Esas serían las condiciones para nombrar los objetos. Profe, o los tipos variables, ¿sí? le han escribido por el chat. Dime. Le han escribido por el chat de aquí de MEC. Ya estamos terminando. Sí, ya se quieren ir, ya no hay problema. Ya, listo, sí, ya estamos llegando a las 11. Pasé. No, que no quería dejar un poco libre esto, pero ya. Llegamos hasta. Miren, aquí están las palabras claves que usa Python que no pueden ser utilizadas como variables. Esta lista de palabras o keywords son aquellas que no pueden utilizarse como nombres de variables. Todo lo que utiliza Python por defecto y las conoce. Bien. Entonces, por favor, repasen. Subiré alguna información adicional sobre esto de variables.
Y bueno, y nos estamos viendo pues en la otra clase, ¿no? Y porque nos pasamos de horas, sino que como está bonito el curso, me gusta a mí enseñar programación. Entonces, Interesante. sí, pues Nuestro profesor es bien interesante. Sí, profe, estaba interesante toda la clase. Sí, profe. Docente debería decir que el día miércoles haga sus 2 horas seguidas. El día miércoles y va a ser 2 y el jueves 3.